nos preocupa toda la situación. Yo escuchaba la discusión previa. O sea, el riesgo de que aumenten la cantidad de casos está latente. O sea, en todas las ciudades del mundo aumentaron y mucho los casos. Todo este esfuerzo que hemos hecho, que coincido con lo que decía Fabián, la verdad que se hizo un muy buen esfuerzo en este sentido, permitió dos cosas. Primero, como decían, ganar tiempo para poder fortalecer el sistema médico y además evitar que la cantidad de contagios suba de un día para el otro de manera exponencial, así como subió en Italia. En Italia de un día para el otro explotó. Acá lo que estamos buscando es que sea gradual. En los últimos 3, 4 días desde el viernes se ve una suba, pero es gradual, eso es lo que tenemos que buscar. Por Bien. eso estamos haciendo todo este esfuerzo. Ahora, también es cierto que la mayoría de la gente en la ciudad, la gran mayoría, ha venido cumpliendo con las pautas de distanciamiento. En la ciudad es muy difícil encontrar a alguien que no tenga el famoso tapabocas. Es verdad. En la ciudad la gente hace cola en los comercios, que están abiertos los de alimentos, a 2 metros uno del otro y los ves por toda la ciudad. En la ciudad la gente en el transporte público viaja solo la que entra sentada. Entonces, gracias a todo esto, es que ahora estamos en condiciones de sumar más actividades a la cuarentena, que eso es lo que va a pasar a partir de mañana. Pero el riesgo de aumento de los contagios está, eso tenemos que ser muy claros con eso. Te hago la pregunta, ¿cómo estás, Horacio? Buenas noches. Te hago la pregunta doble, desde el punto de vista ¿Qué tal, Fabián? sanitario, Buenas noches. desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, ¿qué pensás que pasa mañana? ¿Cómo impacta en la economía? Si ya no se podía seguir con, no digo todo cerrado porque había cosas abiertas, pero más. Y desde el punto de vista sanitario, por eso te decía la pregunta era doble, es, en caso de que en una semana o 10 días haya un número importante de contagios, ¿todo lo de mañana vuelve para atrás? Sí, te contesto. La primera es que mañana sumamos algunas actividades más. Es gente que puede volver a trabajar gradualmente, algunas mañana, otras el jueves, y tenemos todo el plan gradual de ahí en adelante. Solamente las 2 primeras tenemos las fechas establecidas. Porque lo que vamos a hacer, y ahí va tu segunda pregunta, es vamos a evaluar de acá a 8 o 10 días más o menos, qué pasó con la cantidad de contagios, si se sigue manteniendo linealmente y no nos aumentó mucho, y también vamos a evaluar cómo seguimos cumpliendo como sociedad todo esto. O sea, hasta ahora se venía cumpliendo bien, es cierto. Ahora tenemos que ver con más actividades cómo se siguen cumpliendo las pautas de distanciamiento en toda la ciudad. Dije 8 o 10 días porque es lo que tarda la enfermedad en incubar. O sea, para saber si esto aumenta los contagios tenés que dejar un plazo, Claro. que son los famosos 8 a 10 días, porque es lo que tarda la enfermedad en mostrar sus síntomas. Entonces, si no cumplimos, si no seguimos cumpliendo, porque hasta ahora se ha cumplido, volveremos para atrás. Si los contagios aumentan mucho, volveremos para atrás. Si no, si todo funciona bien, seguiremos sumando otras actividades que las tenemos previstas una tras otra. Bien. Larreta, mucha gente me preguntaba hoy a propósito de esta apertura parcial mañana de algunas actividades. Por ejemplo, un comerciante que tiene 2 empleados que viven en la provincia de Buenos Aires, que necesita sí o sí que trabajen porque es un tipo de comercio en donde se levanta peso y demás y necesita a esos empleados para que lo asistan. Y me decía que ustedes desalentaron la posibilidad de que los trabajadores que vengan de provincia capital a estos comercios que ahora pueden abrir usen el transporte público. ¿Cómo se subsana esa situación? ¿Hay algún permiso que se pueda tramitar para los trabajadores de los comercios habilitados en capital que vivan en provincia? ¿Cómo es? Pueden venir en auto particular, en Claro, transporte pero público. no El tienen tema auto. es que es Hay muchos que me escriben que es un no. lugar, Sí. ya sé, pero digo, el transporte público, o sea, cuando vemos cada caso en particular, tenemos infinidad de situaciones Claro. como estas y no podemos resolverlas todas. Lo primero es la salud. El transporte público, dado que es un lugar donde la gente viaja uno al lado del otro, es un lugar de riesgo, aquí y en todo el mundo. Entonces no podemos sumar más gente al transporte público, porque el criterio sigue siendo que la prioridad del transporte público la tienen los trabajadores de los sectores esenciales, los policías, todo el equipo de salud, asistentes sociales. O sea, el que, medios no de sé, el de la comunicación, zapatería, todos el los de que la trabajan en casa la de distribución de muebles, lo que alimentos. sea, que a partir de mañana puede trabajar, no puede venir a trabajar en transporte público. Para que quede claro, digo. No debe. No, No debe. porque es un lugar de riesgo. Sí, bien Sí, clarito. sí. No puede venir en transporte público, puede venir en auto particular. Si el dueño del local los necesita tanto, podrá Le ir a puede buscarlos. proveer. O sea, es difícil cuando lo llevamos a cada caso particular. Claro. En términos generales, no podemos sumar más gente al transporte público y tenemos que ser muy estrictos con eso, porque es un lugar, dado que la gente viaja muy junta uno al lado del otro, es un lugar de riesgo. Entonces, transporte público solo para los empleados de Bien. las actividades esenciales, que son las que tienen que funcionar sí o sí. Horacio, yo estoy preocupado porque hoy no levantamos nada y más allá del número del 5%, vi gente por todos lados y
veo por redes, pues yo estoy a favor de la cuarentena y que nos cuidemos, y en la calle, y gente que me conoce me dice, yo ya decidí, no hago más cuarentena, como que fuera una decisión casi personal por el agobio que le significa, o por lo emocional o por lo económico, estar encerrados en la casa. Y veo que a Alemania se le disparó, que a Japón se le disparó, que a Corea del Sur se le disparó. ¿Qué hacemos con la gente que toma determinaciones así desde lo individual? O, por ejemplo, hoy llenó todos los ingresos a la ciudad como si tuvieran que hacer algo y no sabemos qué es. Mira, esto lo venimos midiendo, digo, para que no sea una sensación nomás. Al principio de la cuarentena llegó al mínimo de que más o menos circulaban en la ciudad entre el 8 y el 10% de la gente de un día habitual. 8 y 10%, o sea, realmente alto nivel de cumplimiento. Al viernes había llegado al 28-30, o sea, se había triplicado la cantidad de gente que circulaba por la ciudad. Y hoy puede ser un poquito más, todavía no tengo el dato, los números del día de hoy. Pero ya el viernes venía creciendo. Sí. Y ahí el dato importante es que este crecimiento en la cantidad de gente se viene dando hace varias semanas. Y lo importante es que como la gente en general cumple con el distanciamiento, no se tradujo en un aumento exponencial de la cantidad de casos. Con lo cual, en la medida que la gente cumpla con las pautas de distanciamiento, se pueden sumar estas actividades que necesariamente va a sumar un poco más de gente a la calle. Ahora, como dije antes, como sociedad tenemos que decidir. Si todos decidimos seguir cumpliendo, aún con un poco más de gente en la calle, se pueden cumplir las distancias. Por eso en algunos lugares de la ciudad, y creo que ustedes mostraron imágenes, Sí. estamos ampliando todas las zonas donde la gente camina, donde la gente hace cola para entrar a los locales. En varias calles, como 100 calles intervenimos para ganarle espacio para los peatones. Sacamos un carril, 2 carriles. En algunas calles incluso se corta toda la calle. donde hay Horacio, muchos comercios. pregunta de Lo que sentido. tenemos que trabajar es para que podamos mantener las pautas Sí. de seguridad sumando algunas actividades. Y Pregunta eso es lo que práctica. vamos a, ver, a comprobar estos días. Pregunta práctica de sentido común. Ahora va a preguntar Ernest y después Gustavo. Yo tengo, mi DNI termina en 3. Yo ponerle que mañana quiero ir a una librería, no puedo. Sí. Pues mañana es par. Yo lo sé, tengo la responsabilidad. Mañana ya Mañana estoy es perdido. par. ¿Qué día es? ¿Mañana par? Mañana es par, mañana es 12. Mañana no, pasado. No, no. Ya no Podés sabes como qué todo. día es. Yo mañana No no vas. puedo ir a una librería. Puedo ir el miércoles. Claro. O pude haber ido hoy, supone. Ahora, yo lo tengo claro, mucha Exactamente. gente. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo mañana a la librería o algo así? Algún policía me va a pedir el DNI, capaz va a ver así al azar, ¿cómo le va? Buenos días, me da su DNI y se descubre que tengo 3. Mirá. ¿Y usted por qué está en la calle con 3 No si le es decís día que vas a- par? Le decís que vas a la verdulería. Y Porque ya lo Al resolviste. primero ver. que vamos a controlar, es al comercio. Claro. A la librería, que no claro, debiera ¿quién está atenderte dentro? si mañana tenés un documento en 3. Entonces repitamos esto, Y claro, Horacio. La exactamente, librería entonces es- no me tiene que atender si yo tengo un documento terminado en 3, 5, 7, 9. Bien. Claro. Es la paradoja No que te yo puede decía. El atender librero que no si vende tenés hace 2 un documento meses. par el día del A par, ver. impar el día impar. Claro. Está bien lo que Entonces, dice el jefe no de vas gobierno, mañana, lo que vas tiene que pasado. decir. Ahora, hay algo que es irreemplazable, que es el control de la responsabilidad tuya, Fabián. El que te Claro. tiene que controlar para que no vaya mañana Soy al día yo. sos vos. Soy yo, claro. Sos vos. Ah, y soy eso es yo. irreemplazable. Lo tengo claro.